va? Bienvenidos, queridos amigos de El Espejo, como lo hacemos todas las semanas a través de la pantalla de Canal C Argentina. Gracias por estar una vez más y seguramente se estarán preguntando qué vamos a reflejar hoy en El Espejo, qué realidad o qué parte de la realidad. Bueno, vamos a hablar justamente del tema de la semana, seguramente que tiene que ver con este consumo planchado y caída de las ventas en algunos sectores. Así que vamos a abordar esto fundamentalmente, ¿no? Hay una retracción en la economía y no ha habido crecimiento, pero sí en el consumo ha habido retracción. Entonces vamos a estar hablando con José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, y vamos a estar hablando de las ventas en la ciudad de Córdoba, tanto en el comercio, en la zona céntrica y en distintos lugares de la ciudad, como en los shoppings y los distintos rubros. También la gente de Fedecom ha marcado, ¿no?, la caída de las ventas en los últimos 30 días. Y esta semana fue cuando el ministro Caputo salió a decir, bueno, ahora están tratando de incentivar el consumo y el movimiento, que se ve que no repunta, las ventas no repuntan. Y sobre todo hoy queríamos reflejar la realidad del comercio, porque en Córdoba es muy importante y porque tiene que ver con también la generación de puestos de empleo, ¿no? Una situación en la que todavía no se dan cambios estructurales como reducción de impuestos, no se dan cambios estructurales como reformas de la cuestión laboral ni tributaria, y encima caen las ventas, ¿no? Entonces, bueno, hay que sostener mucha estructura para que no se disminuyan los puestos de trabajo. Todo esto vamos a hablar con José Viale y vamos a repasar primero los números que nos mandó la Cámara de Comercio de Córdoba con respecto a las caídas, señor director. Lo tenemos acá, muy bien. El Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba, allí nos dice las ventas minoristas de abril 2025 en la ciudad de Córdoba. Con respecto al año anterior, hubo una caída en unidades del 6% y en rentabilidad del 7%, ¿no? Esto también hay que sumarle que va impactando en menor medida que años anteriores, por supuesto, la inflación, pero esta semana también salió el dato de inflación y eso hace que vayamos perdiendo en cuentagotas también poder adquisitivo. Lo cierto es que la gente todavía no se anima a sacar dólares del colchón. Hay una estimación que viene desde el Fondo Monetario Internacional y que también ha tenido repercusión en el discurso de Caputo, de que habría 7 veces en lo que es la reserva del Banco Central en cajas de seguridad o en ahorro de los argentinos que no se vuelcan al consumo. Y esto hace que no vuelva a ser sustentable todavía la economía en cuanto al mercado interno, al consumo, y que también se vayan volcando en inversiones de emprendimientos, de pymes, de empresas familiares, que siempre destacamos que son grandes productores y grandes aportantes al sistema productivo y sobre todo generadores de empleo. Bueno, los invito, quédense, ya lo tenemos a José Viale, al presidente de la Cámara de Comercio, aquí en El Espejo. Vamos a la primera pausa, ya venimos. Ya le damos la bienvenida a José Viale de la Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, José? Bienvenido una vez más a este reflejo de nuestro espejo. Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, para hablar justamente de esto, ¿no?, del consumo que ha tenido sus variaciones, hablábamos fuera del micrófono en los últimos meses, pero que en abril ha caído, ¿no? Ya vamos a repasar los números. Sí, diciembre, enero, febrero y marzo había aumentado el consumo, en realidad muy poquito. Había como otra expectativa, ¿no? Entre un 1 y un 2, un 3%. Diciembre había aumentado mucho, vamos a ser francos, porque estaba Navidad y en Navidad aumenta mucho, Sí, así que sí. sería un mes que habría que dejar un poquito de lado. Enero, febrero y marzo son meses normales y sobre todo de enero, que tiende a bajar, aumentó. Bueno, ahora tuvimos una caída grande en abril. Cuando hablamos de la ciudad de Córdoba, enero, sí, enero por supuesto hay una merma grande porque la gente se va de vacaciones, también impactó yo creo a nivel provincial en el consumo, el hecho que la gente salió mucho a Brasil y poco consumió en algunos sectores de la provincia de Córdoba, o por lo menos no con la expectativa de que el turismo tenía. Y con respecto al comercio, veníamos un poquito mejorando y después en abril una caída que marca como una señal de alerta para usted. Bueno, la verdad que la economía es tan enigmática para los que no somos economistas y desgraciadamente me parece que también para los economistas que bueno, tienen este tipo de sorpresas. Uno no sabe por qué la gente puede estar consumiendo más
un 1 o 2% más que el mes anterior y de repente pasa a consumir el 8 o el 6 o el 7 menos. Si acá repasamos, ¿no? ¿Cuáles serán los motivos? Las ventas minoristas que ustedes nos mandaron, sí, según el relevamiento de abril 2025, la variación interanual, la que leí en el primer bloque, cayó en unidades 6% y en rentabilidad 7%. Pasamos a la otra placa, señor director. Con respecto al mes anterior, eso es lo que está diciendo sí, José ahora, por eso bajó, lo destaco. En unidades bajó 8%. El 8%. Bueno, mucho. ¿Por qué pasa? Mucho, ¿no? Y en rentabilidad 6,5%. Bueno, lo de la rentabilidad baja necesariamente porque el comerciante necesita vender y, bueno, utiliza todos los medios posibles, entre ellos baja la rentabilidad. En muchos casos, en abril vinieron productos con aumento y el comerciante tuvo que amortiguar el aumento porque si no, no vende. La gente a veces se confunde, piensa que el comerciante, como es el último eslabón de la cadena, que el comerciante es el que forma el precio y que gana cada vez más. En realidad, el comerciante para vender más tiene que ganar menos. La rentabilidad baja. Y porque el precio no se incrementa todo lo que se debiera incrementar tomando en consideración qué es lo que tiene que gastar. Y acá esto debiera, como lo dije en el primer bloque, el gobierno tomarlo muy en serio todo esto, porque tiene que ver con el cuidado, siempre digo, de los polos productivos. El sector comercial es muy importante y genera muchos puestos de empleo, mucho movimiento en este sentido. Y estamos esperando reformas, que se habla de reformas estructurales, pero todavía nada, ¿no? ¿Qué dice el comercio con respecto en este sentido? ¿Presiona por baja impositiva? ¿De qué se queja? ¿Y qué está de acuerdo con respecto a esta política que tiene este gobierno? Nosotros fundamentalmente con este gobierno y con todos los gobiernos anteriores y el gobierno nacional, provincial y municipal tenemos la necesidad imperiosa de que haya una reforma impositiva. El comerciante, en general los empresarios, pero el comerciante más, porque el comerciante paga ingresos brutos, que es un impuesto que prácticamente solo paga el comercio. Algún restito de industria paga ingresos brutos y el campo, pero el resto no pagan ingresos brutos, inclusive en la industria tampoco pagan inmobiliario si están dentro de las exenciones. Entonces nosotros necesitamos imperiosamente que se haga una reforma impositiva. Esto no es necesariamente quiere decir una rebaja, sino una reforma, porque nosotros pagamos 3 veces el mismo impuesto. Pagamos un impuesto nacional que es igual que el impuesto provincial y que es igual a las tasas municipales. Y además toda la superposición que se hace cuando la gente o el consumidor, por ejemplo, usa la tarjeta de crédito, también se vuelve a pagar impuestos sobre esa misma operación que ya tenía impuestos en el proceso anterior, o sea, del distribuidor a la boca de expendio minorista. Ya pagaron impuestos ahí. Después cuando va la transacción al consumidor final y cuando el consumidor final saca la tarjeta, también de nuevo pasan los impuestos. Entonces se hace una cadena sucesiva de impuestos. Parra dijo en un momento, ¿no?, en los autos que en Argentina el 54% lo constituye la carga impositiva, o sea, más de la mitad, y es una locura, ¿no?, que los productos sean tan altos. Sí, los autos pagan el 54% aquí y pagan el 7% en Estados Unidos, el 20% en Francia y el 30% en Brasil. Pero nosotros somos los que estamos liderando holgadamente la presión impositiva. Pero además ha tocado un tema importante que es el sistema de retenciones y percepciones. Es decir, si bien es cierto, es verdad lo que vos decís, que el ingreso bruto es un impuesto que se paga sobre impuestos, es decir, nosotros pagamos los ingresos brutos sobre el IVA, lo cual ya es un absurdo total. Claro. Pero además de eso, por el sistema de percepciones, cada provincia, percepciones y retenciones, las percepciones son la provincia y las retenciones son los agentes de retención, cada uno va reteniendo el impuesto. Entonces, el 4,7 de impuesto que se paga en Córdoba, se paga una vez, 2 veces y hasta 3 veces, porque lo paga el comerciante, después lo vuelve a pagar cuando la tarjeta de crédito le retiene el impuesto y después lo vuelve a pagar cuando retira el dinero del banco, el dinero de la tarjeta. Exactamente, o sea, se hace una cadena de cobro de impuestos que hace que sea mucho más alto el costo del producto. Yo creo que esto hay que reverlo.
y hay que hacer mucha fuerza en ese sentido. En algún momento de mi vida me ha tocado estar del otro lado del mostrador, como dicen los comerciantes, y cuando uno ve todo lo que el banco te deposita de las ventas y todo lo que te sacan de impuestos, de costos financieros, de los costos de las tarjetas y demás, es una barbaridad. Entonces vos llega un momento que decís, uy, tengo toda esta estructura armada, ¿cuánto en realidad me queda? ¿No? Y es cuando ahí se ponen en juego seguir o no seguir, o despedir gente o no despedirla. Sí, nosotros no estamos detectando que haya ni cierre de comercio ni despidos masivos. Obviamente que siempre hay despidos, digamos, hay goteos de despidos, pero no se producen. No se está aumentando. No, el número de desempleo ha dado bastante bien en la macroeconomía. Sí, faltaría más el tema de el blanqueo, lo destacamos en programas anteriores. Hay mucho trabajo informal y por allí no tanto de blanqueado, o tener algunas otras alternativas para ver cómo generar más ingresos del sistema. Pero no me quiero ir del eje del comercio. No, pero está muy bien lo que decís. Nosotros, en principio, en el comercio está todo en blanco, vamos a ser francos. Es decir, hay pocos monotributistas que estén atrás de un mostrador. Por supuesto que no desconozco la situación del empleo en Argentina. Ahora, acá hay una cosa que la sabemos todos, la saben los administradores y los políticos y nadie encara, que es que a raíz de que sale tan caro pagar los impuestos y sale tan caro tener los empleos registrados, la gente tiende a tratar de paliar esa situación y no siempre por los mejores medios. Entonces, lo importante sería verdaderamente hacer una reforma impositiva. ¿Para qué? Para que la presión sea menor y que todos paguen. Entonces, los distintos estados, nacional, provincial y municipal, van a recaudar lo mismo o más, y los contribuyentes individualmente van a pagar menos. Ahora, es un tema que todos lo sabemos, es un tema que... Aparte, imagínese, José, usted vive en la realidad de la ciudad de Córdoba. Si es duro para un comerciante de la ciudad de Córdoba, que es una ciudad de 2 millones de habitantes. Imaginen lo duro que es la carga tributaria también para comercios del interior de la provincia, ¿no? ¿Cómo hace un comerciante del interior de la provincia para tomar empleados en blanco con semejante carga tributaria cuando no tiene la rotación de productos que se tiene en un polo como es la ciudad de Córdoba? Ahora, otra cosa que por allí nos llama la atención y que también me parece que hay que anticiparse, tiene que ver cómo se va a formular esto que viene anunciando Milei desde hace mucho, la apertura de los mercados, ¿no? Porque el tema es que el comercio a veces, en el cambio tan rápido que hace el gobierno, dejar entrar productos, a muchos comerciantes que tienen stock, ¿no? Y entonces tienen que seguir vendiendo el stock que tienen hasta que vuelven a buscar una red de distribuidores. Todo eso les genera un movimiento. Ahora, ¿qué impacto cree usted o cómo debiera manejarse para que no genere cierres, el tendal, como decían en otros momentos, que quedó en la Argentina, tanto de la industria o del comercio, cuando el aluvión de productos internacionales llegó a la Argentina? El comercio es hijo de la libertad. Vamos a ser francos. Desde tiempo inmemorial, el derecho que utilizaban los comerciantes era diferente al derecho que se utilizaba en la ciudad. ¿Por qué? Porque son hijos de la libertad y se manejan en forma independiente. El comercio, a diferencia de lo que ocurre en la industria, no se ve afectado por el ingreso de productos, porque el comerciante, si no vende chorizo, vende salame. Sí. Entonces, sí, por eso es que es resiliente, siempre digo yo, y por eso que no se producen cierres y no se producen despidos. Puede ser que alguien tenga stock. Desde que se empezó a bajar la inflación, todos los comerciantes sabemos que ya el stock no es más negocio. Es decir, desde que la inflación ha bajado a los niveles que estamos, los comerciantes han tratado de ir liquidando el stock, que ha sido precisamente, el stock ha sido precisamente el que le ha permitido mantener los precios y hacer ofertas y seguir vendiendo. Pero esto es un cambio de estrategia, ¿no? Porque otras generaciones te decían, nosotros tenemos stock como para 3 crisis. Bueno. Entonces era la estrategia de antes porque era otra economía. Ahora, de repente, con estos cambios ya hay que cambiar la estrategia. Yo conozco gente que se ha hecho millonaria con el stock.
La inflación te hace millonario con el stock. Bueno, ahora ya no hay tanto stock, de manera que el ingreso de productos no es una cosa que vaya a afectar grandemente. Evidentemente que el comercio no está solo, no está aislado, trabaja junto con la industria, son dos polos de la misma operación, así que si a las industrias les va mal, al comercio le va a ir mal también. Seguro. De manera que yo pienso que la apertura, con la cual estoy de acuerdo, vuelvo a decir, y todos los comerciantes van a estar de acuerdo, porque vuelvo a decir, el comercio es libertad, es hijo de la libertad. No necesita protección. El comercio nunca pidió que le protegieran el mercado. No, lo único que pide es que le abran el mercado y que le bajen los impuestos. Y entonces, claro. Como para igualar un poco y ser más competitivos, digamos, en cuanto esa es la idea. Ahora, por supuesto que la apertura... Pero el consumo es importantísimo y está muy caído en este mes. Y bueno, ¿cuál es la mirada suya globalmente de este gobierno? ¿Cómo vienen las medidas? A nivel personal se lo pregunto, ya para cerrar esta entrevista, ¿está optimista, está cauteloso, está negativo? ¿Cómo lo evalúa a estos cambios de Milei y Caputo? Yo estoy muy optimista porque si bien es cierto, veo que tenemos algunas dificultades, nosotros tenemos una política que primero, bajó la inflación, que bajó a niveles bien lógicos, que la inflación es un cáncer para nosotros. Sí. Ha rescatado todos los billetes que andaban dando vueltas y que estaba debiendo el Banco Central. En exceso. Ha recompuesto los fondos del Banco Central. Ha puesto a la Argentina nuevamente en el ámbito internacional. Ha arreglado con el Fondo Monetario Internacional, que quiere decir un gran logro para Argentina, porque Argentina después del último gobierno venía no mal, venía recontra mal, venía muy mal. Sí. Y sin embargo, nosotros hemos logrado que el Fondo Monetario Internacional nos haga un acuerdo y que el gobierno de Estados Unidos venga y nos diga si siguen bien, nosotros los vamos a ayudar si tienen problemas. Creo que eso nos tiene que dar optimismo. Ahora, hay problemas que resolver. ¿A quién le pone más ficha? ¿Las inversiones del mercado interno o a las inversiones internacionales? Yo a las inversiones del mercado interno. Yo le pongo más ficha a las inversiones del mercado interno porque Argentina ha sido y sigue siendo una tierra de promisión. Los que vivimos acá nos queremos quedar acá, porque todos hemos tenido la oportunidad de irnos a otro lado. Yo me recibí de bachiller en Estados Unidos, fíjese, yo podría estar en Estados Unidos hace 50 años, y resulta que yo me quedo en Argentina, claro. Sigo viviendo, bueno, yo conozco los defectos, por las tareas que he realizado, sé que Argentina es difícil, que tiene cosas, pero a los chicos, sobre todo a los de mi familia, cuando se quieren ir a Estados Unidos o a Europa, le digo, chicos, quédense acá, que lo que van a hacer en Europa lo pueden hacer acá, no les quepa la menor duda. Totalmente. Coincido en esa parte, yo creo que las raíces son pero muy importantes. Bueno, muchísimas gracias, José. Excelente esta entrevista con un reflejo de lo que está pasando en el consumo, en el comercio y en la Argentina. Vamos a la última pausa y ya volvemos con el cierre del espejo. Bueno, muy bien, así estuvimos reflejando esto que está pasando en las calles de Córdoba y en el ámbito comercial. Y hablando de comercios, quiero saludar a los colaboradores que tenemos en el espejo, a la gente de Nancy Boutique en la Galería Libertad, ahí 9 de julio 151. Miren, por favor, esta camisa con bordados, con detalles, espectacular. Y pantalón al tono en los colores, por supuesto, del otoño. A la gente de Lotus Joyería, a la gente de Norma Suárez Estilista, y también quiero saludar a mi maquilladora Anita Jerez, que también es una gran colaboradora. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que tenemos en el 2025 horarios nuevos. Nos encontramos los miércoles a las 22, los jueves 16:30 y el clásico domingo a las 23 horas. Gracias por estar y hasta la semana que viene. Chau, chau.